Y démosle nomás. De nuevo, este auxiliar es como energía 3.0 porque la anterior fue 2.0. Eh, Así que ahora es netamente problemas. ¿Ya? Ya, entonces comencemos con la P1. ¿Qué nos están diciendo? Ya tenemos una partícula que se mueve sobre esta cuña, eh, que está atada en un extremo a una cuerda de largo L. ¿Ya? Y esta masita está describiendo una circunferencia en esta cuña. Nos van a pedir entonces determinar la velocidad mínima que debe tener la partícula al pasar por el punto más bajo de la trayectoria. Eso quiere decir por acá. Em, ya tal que llega al punto más alto manteniendo la cuerda tensa. Ya, entonces, vamos, ¿qué nos quiere decir? O sea, nos están pidiendo una velocidad mínima, es decir, asociada a que la cuerda se mantenga tensa, entonces nos están diciendo, analicemos un caso crítico en donde la tensión sea igual a cero y de ahí tenemos la velocidad mínima. Ya, entonces, em, partamos con la P1. Entonces, eh, la P1 y ya, bueno, un esquema, ¿qué es lo que está ocurriendo? Así un poquito express. Y tenemos una pelotita que está atada a una cuerda. Ya, entonces, ¿qué nos están pidiendo? Una rapidez mínima en la parte inferior de esta circunferencia. Em, entonces, ¿cuál va a ser la idea? ¿Cómo vamos? Que lo que vamos a hacer es analizar la dinámica y la dinámica la vamos a complementar con la información que nos entrega energía. Ya, pero a diferencia de los problemas anteriores o del auxiliar anterior, ahora tenemos presencia de roce. Entonces, no podemos hacer conservación de la energía porque no se está conservando. Hay roce, el roce nos quita energía, pero sabemos cómo se relacionan estas cantidades. Ya, entonces, ¿con qué vamos a partir? Partamos haciendo un DCL. Entonces, comencemos realizando nuestro DCL. Pero hagámoslo en un punto más específico, realicemos en el punto más alto, en donde ya es cuando, ¿por qué en el punto más alto? Porque nos piden que en ese punto más alto la tensión, o sea, si nos ponemos en el caso crítico, la tensión va a tender a cero. Entonces, un DCL en el punto más alto, ¿ya? Em, entonces, tenemos como una cuña, tenemos está un poquito complicado hacer el DCL, entonces vamos a necesitar un poquito de intuición, así como qué es lo que está pasando de una manera tridimensional, por así decirlo. Entonces, ya veamos de canto esta cuña. ¿Cómo sería? Lo vemos de canto, que me refiero de lado. Tenemos esta cuña que tiene un ángulo de inclinación alfa. Y en el punto más alto, imaginemos que la, esta masita está en una circunferencia que se mueve, si lo vemos de así, se mueve de aquí hacia abajo. Entonces, consideremos que el punto más alto está por acá, entonces nuestra masita iría acá. Ya. Y bueno, ¿qué fuerzas están actuando sobre esta masita? Tenemos el peso, tenemos la normal, porque esta masita está apoyada en una superficie. Tenemos la tensión que se encarga o sea, tenemos una cuerda, así que vamos a tener una tensión. Eh, hay-
Ya estoy viendo el chat. Aquí sería con tangente o no para la gravedad. Veamos cómo se relacionan en ciertas direcciones. Puede ser una cotangente o no, pero lo más, quizás no. Entonces veamos cómo armar la ecuación de movimiento terminando el DCL. Em, ya, y ahora nos falta, ya bueno, tenemos esta masita que se está moviendo con una cierta velocidad. Sí, y en específico tenemos roce. Entonces hay un movimiento con respecto a una superficie. ¿Ya? Entonces vamos a tener una fuerza de roce. En este caso, estoy imaginando, voy a usar el dibujito de arriba, que la masita está en este punto y se está moviendo con una rapidez hacia allá. Entonces, como la masita se está moviendo hacia la derecha, la fuerza de roce va a estar apuntando hacia la izquierda, ¿cierto? Ya, pero nosotros estamos viendo, a partir de este diagrama cuerpo libre que estoy armando acá, lo estamos viendo desde acá. Ese es nuestro punto de vista, así. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, por así decirlo, la colita del vector de la fuerza de roce. Y esta noción de ver la colita de la fuerza de roce se nota con una cruz. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de roce está entrando al plano, por así decirlo. Si la Una fuerza... pregunta, Dime. como que los VLC en tres dimensiones, la única diferencia es que vamos a tener que hacer tres sumatorios de fuerza, Eh, claro, van a tener fuerza en distintos ejes, o sea, en las distintas direcciones. pero igual es como poco efectivo hacer un DLC cuando tenemos dimensiones, o sea, fuerza en las tres dimensiones, ¿no? No es como muy Em, enredado, ¿No? porque ya sí, O sea, sí, o sí, sea, yo encuentro que no, o sea, pero va a ser formalizando, poniendo todas las fuerzas, va a ser necesario. O sea, en este caso tenemos fuerzas, eh, una fuerza justa en una dirección que no nos conviene. O sea, en una que cuesta verlo de manera en 2D, en un plano. ya. Y cuando, por ejemplo, acá nosotros lo más probable es que tengamos que descomponer el peso, ¿cierto? Claro. Lo tenemos que descomponer en las tres fuerzas, o sea, en los tres Es que eso va a depender, ejes coordenados. de cuáles van a ser las direcciones que vamos a elegir. Acá vamos a elegir unos que un poquito más intuitivo, por así decirlo. O como que tenemos un plano inclinado, vamos a elegir unas coordenadas inclinadas. Y una dirección nomás que nos va extra. Ya, Ya voy sí, con ahora sí. eso. Ya, entonces tenemos em, nuestro diagrama cuerpo libre de esta manera. O sea, em, estamos viendo el plano, este plano inclinado de Cantor, ¿ya? Y lo único como distinto que viene a salir de acá, de esta visión más tridimensional, es que vamos a tener la fuerza roce entrando o saliendo al plano en este punto más alto, ¿ya? Em, Cabe destacar, por ejemplo, si la fuerza roce estuviera apuntando hacia el otro lado y no estuviera apuntando hacia nosotros, lo que se usa es, o que lo que se dice es que uno ve la puntita del vector y se hubiera denotado así. Pero ahora como estamos viendo la colita, entre comillas, del vector, se denota con esta cruz. ¿Ya? Entonces, súper, tenemos nuestras fuerzas. Ahora hay que ver qué coordenadas nos sirven. ¿Ya? Podemos usar, por ejemplo, el X y Z usual, pero va a ser un poquito más engorroso. Usemos unas coordenadas inclinadas. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Voy a llamar hacia allá R-tongo. ¿Por qué R-tongo? Porque estamos en una circunferencia, así que me gusta llamarlo R-tongo. Llamemos esta hacia arriba en Z-tongo. Y definamos la componente perpendicular. Llamémosla, hacer un vector que apunta hacia nosotros, T-tongo. Entonces, dada esta elección de componentes, ¿qué es lo que vamos a tener? Eh, Donde se va a repetir el ángulo, el usual, va a ser acá, el ángulo alfa. ¿Ya?
Em, y de nuevo, realicemos, ya, esta fue como la vista dos-dimensional de Canto, realicemos otra vista para que quede más claro qué es lo que estamos dibujando. Otra vista. Tenemos este plano, ya súper. Tenemos nuestra circunferencia que está un poquito en este plano. No es tan así, a ver si sale. Ya es algo así, una circunferencia acostada en este plano. ¿Qué es lo que estamos analizando? Estamos analizando la masita en este punto. ¿Ya? Y en este punto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una tensión, tenemos el peso que está como dentro de este plano, como esta cosa está girando, voy a anotar con otro color, como está girando hacia allá, tiene velocidad hacia allá. Em, Esto tiene una fuerza de roce en este sentido, y como está apoyado en una superficie, siente una normal. Y cómo se representarían nuestras direcciones que nos definimos, sería, eso sería retongo, hacia allá definimos la tangente, o sea, esta dirección t-tongo, y de manera perpendicular a estos vectores tendríamos el z-tongo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá o no? Y yo creo que con la otra vista se entiende mejor la idea del otro DSL. ¿Sí? ¿No? Ya, espero que sí. Ya. Entonces, tenemos nuestras fuerzas, tenemos las direcciones, entonces hagamos la sumatoria de fuerzas en estas direcciones. ¿Qué es lo que tenemos? En R tongo, ¿qué fuerzas están actuando? Em, tenemos la tensión, menos la tensión porque él está apuntando en el otro sentido del R tongo. Tenemos una componente del peso, en este caso es seno alfa, tal como están diciendo en el chat, que es seno, sí, efectivamente es seno de alfa, en la dirección R tongo. Y otra fuerza actuando en esta dirección, no, así que va a ser masa por la aceleración que hay en R tongo. Pero esta cosa es un movimiento circular, no uniforme, pero circular. Y como tenemos un movimiento circular, vamos a tener fuerza centrípeta, ¿ya? En específico, aceleración centrípeta. Entonces, como esta aceleración, o dada la elección de retongo, que no está apuntando hacia el centro, la aceleración centrípeta apunta hacia el centro, así que va a ser negativa. Ale, Dime. ¿qué había pasado con la fuerza roce? Que no me perdí ahí. em, Me retengo. pero es que en el retongo no está actuando la fuerza roce, está actuando en la dirección de tongo. Entonces, por eso todavía no la escribo. Ya, ya. ¿Sí? Me cuesta entenderlo, pero ya. Sí, sí. Ahí, Em, cacharemos. ya, sí, lo voy a anotar como con azul. Estamos analizando que, ya, por ejemplo, esa R tongo, hacia allá va R tongo, y hay que notar que la fuerza roce no está en R tongo, sino que está en perpendicular a R tongo. Eso. Ya. Em, ya, entonces, en R tongo tenemos movimiento circular no uniforme, movimiento circular, y tenemos aceleración centrípeta. Entonces, esto va a ser menos masa por la velocidad en este punto, o sea, por la rapidez en este punto al cuadrado, sobre el radio de giro. Y el radio de giro, en este caso, nos dice el enunciado que la cuerda vale L. Lo voy a anotar acá arriba, así que nos va a quedar L. Em, ya, entonces, en resumen, ¿qué tenemos de acá? Muy importante es que la tensión es igual
la fuerza centrípeta menos mg seno de alfa. Sí, con esto vamos a seguir trabajando. Entonces dejémosla acá y llamémosla 1. ¿Y por qué nos interesa? Porque nos están diciendo en el enunciado la rapidez mínima para que haya al menos siempre una tensión. Entonces, que nos están diciendo ponerse en el caso límite, en el caso crítico y tomar la tensión tendiendo a 0. Ya, ¿y qué pasa con las otras componentes? En Z tongo, ¿qué fuerzas están actuando? Tenemos la normal menos una componente del peso, mg coseno alfa. Y como esta masita no sube ni baja de esta superficie, o sea, no es que salte del plano inclinado, esto va a ser ya masa por aceleración en Z0, y como no sube ni baja, va a ser 0. Así que esto es igual a 0. Y que tenemos en, en la dirección T tongo, tenemos solo una fuerza, que en este caso es la fuerza rosa. Y en este caso, dada nuestra elección, la fuerza rosa está actuando en ese sentido, y esto sería la masa por la aceleración en esa dirección. Súper, ¿ya? El Z-tongo y no, en específico el T-tongo como que no nos va a interesar mucho, porque no queremos ver cuál es la dinámica en esta dirección tangencial. Pero hay que recordar que el tamaño de la fuerza roce es mu por la normal, ¿cierto? Y en este caso nos daba mu, así que es dato, y la normal la hacemos por la dirección z tongo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser mu por mg coseno alfa. Entonces, esto lo vamos a usar después. Sí, lo voy a llamar 2. Ya, hasta acá. Veo que igual está un poquito difícil digerir un poquito la vista como 3D, tener 3 dimensiones, pero ¿se va entendiendo? ¿Me van siguiendo o no? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Vale, pero que en la ecuación uno, ¿qué nos falta? La velocidad, ¿o no? Exacto. O sea, la velocidad y la tensión son variables. Claro, o sea, por enunciado, que lo que vamos a hacer es que la tensión va a tender a 0, así que 0 es igual a este corcho. ¿Sí? Pero la rapidez al cuadrado no la conocemos. Y ahora es cuando vamos a complementar con energía. Y no podríamos decir así como que la tensión tiene que ser menor o igual a cero. O sea, lo de la derecha tiene que ser mayor o igual a cero. Y de ahí Eh, sacar la velocidad. exacto, pero ojito, o sea, que ya está bien, está bien. Pero lo que nos están pidiendo en específico no es la rapidez que está en la ecuación 1, porque esa rapidez corresponde a la rapidez en el punto acá arriba, ¿cierto? Y lo que nos están pidiendo es cuál es la rapidez que tiene que tener acá abajo para que siempre haya tensión arriba, al menos arriba. Ya, ya, no son las mismas rapideces. No, no, igual, ¿y por qué no van a ser las mismas? O sea, supón que acá va con abajo va con una velocidad, y a medida que va subiendo esta velocidad, esta rapidez, y va disminuyendo, en específico porque hay roce. Entonces, aparte hay una componente del peso hay una aceleración tangencial, ¿sí? Eh, entonces, la rapidez que llega acá, llamémosla V sub F, va a ser distinta al V sub I. Y en específico esta cuestión, ¿qué es lo que está considerando? Ya que analizamos el punto más alto, esto es V sub F. Y que los que nos están preguntando la enunciado nos preguntan por qué pasa con el B sub I, el O sea, inicial, el el de abajo. periodo funcionaría si no hubiera roce y si fuera rectilíneo uniforme, ¿cierto? Ahí sí funcionaría. Em, no, ahí habría que analizar un poquito más, porque si fuera rectilíneo uniforme, eh,
ya no aplicaría aplicarle como una aceleración centrípeta, o sea, se tiene un Ya, movimiento ya. rectilíneo. Ya, vale, gracias. Ok. Em, ya, entonces. em, ya notemos que la ecuación 1, lo que veníamos diciendo era que depende de la rapidez en el punto más alto. ¿Ya? Y em, que no es dato. ¿Ya? Y aparte el enunciado nos pregunta por la rapidez de abajo. Entonces, tenemos eso. Ahora veamos qué nos entrega o qué es lo que nos viene a decir la energía, qué información nos entrega a analizar la parte energética del problema. Entonces, em, veamos la información. Que entrega la energía. Y ahora, ya, como, ¿qué es lo que vamos a hacer para recapitular un poquito? Ya, en específico, ya, tenemos la ecuación 1 y queremos analizar cuando la tensión se vaya a cero. Así que efectivamente vamos a hacer cero, vamos a tener la velocidad, la rapidez final al cuadrado. Pero esa no es la rapidez que nos están pidiendo la rapidez inicial. Así que para obtener la rapidez inicial, vamos a utilizar la información que nos entrega la energía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Consideremos la situación inicial, entre comillas, entre comillas, porque no necesariamente el inicial, pero para nosotros va a ser la situación inicial. Em, ¿Cuál va a ser esta? Cuando la pelotita está en el punto más bajo. Entonces, ¿cómo hacer esto? Tenemos nuestro plano, tenemos esta circunferencia más achatada, ya, filo. Y la masita, ¿dónde está la masita? Está acá. Y esta masita va con una cierta rapidez inicial, ¿ya? Entonces, para la energía inicial, ¿qué es lo que tenemos que considerar? La energía cinética más la energía potencial, ¿ya? Pero para no complicarnos la vida, consideremos que esta altura va a ser cero. Ya, entonces la energía potencial sería netamente energía potencial gravitatoria y como estamos definiendo ahí nuestra altura cero, no habría energía potencial gravitatoria. Así que la energía inicial va a ser netamente cinética y nos quería un medio masa rapidez inicial al cuadrado. Recordando que esta rapidez inicial es la que queremos calcular. Ya, súper. Entonces, ahora consideremos nuestra situación final, que es cuando la masita ya subió y está en el punto más alto. ¿Qué es lo que tenemos? Ya voy a hacer un copy-paste de esto. Ahí sí mejor. Es decir, cuál va a ser nuestra situación final es cuando está en el punto más alto y va con una rapidez V sub F. ¿Ya? Entonces, esta cosita ya subió, está un poquito más arriba y en este plano se está ganando altura. Entonces va a tener energía potencial gravitatoria ahora. Em, entonces, ya que había dicho antes que este punto de acá corresponde igual a cero. Veamos cuál es la altura que ganó para calcular la energía potencial gravitatoria. Em, entonces, para ello, veámoslo de lado, de canto. ¿Y cómo va a ser? Ya tenemos nuestro ángulo alfa y em, ya no sé, supongamos que el punto más bajo estaba por acá. Esto era igual a cero.
Después, cuando completado esta circunferencia, está en el punto más alto y está a esta altura. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular cuánto vale esta altura. ¿Ya? Para ello, notemos que esta distancia la voy a anotar con otro color para que sea más claro. Esta distancia corresponde a este diámetro, ¿cierto? Eh, y como corresponde a ese diámetro, esta circunferencia tiene un radio L, así que el diámetro vale 2L. Y esto vale alfa. Tenemos inmediatamente por trigonometría que eh, ya, bueno, el seno de alfa es igual a h sobre 2L. Entonces, la altura que va a tener esta masita va a ser 2L seno de alfa. ¿Sí? Entonces, nuestra energía de la situación final va a ser la cinética final más la potencial final, en este caso es potencial gravitatoria. ¿Y cómo va a ser? Un medio masa rapidez final al cuadrado más mg por la altura, mgh. Pero tenemos que esto vale 2L seno de alfa. Ya. Pero recordemos que, a diferencia de las situaciones que habíamos estudiado en el auxiliar anterior, tenemos roce. Entonces, no podemos decir, ok, que la energía se conserva. No podemos decir que la energía inicial es igual a la energía final. No se puede decir porque hay roce. Se perdió energía. Entonces, ¿cómo sabemos la energía que se pierde por el roce? Es calculando el trabajo realizado por esta fuerza. Entonces, calculemos el trabajo realizado por el roce. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra circunferencia que está en este plano, y el desplazamiento que ocurre va a ser todo esto. De acá hasta acá. Esto va a ser nuestro desplazamiento. Entonces, por definición, el trabajo realizado por la fuerza roce es la fuerza roce punto desplazamiento. ¿Ya? De nuestro DSL descubrimos que la fuerza roce, que es la ecuación 2, vale mu mg coseno de alfa. Depende netamente de la inclinación. Así que va a ser mu mg coseno de alfa. Ya, y siempre va en contrario a la dirección tangencial. ¿Ya? Y por otro lado, la distancia que recorre esta partícula, que corresponde a D, va a ser un vector D en esa D en el eje tangencial, por así decirlo. O sea, claro, depende del desplazamiento, se puede descomponer en otros vectores, pero no van a aportar al trabajo realizado por la fuerza roce por el producto punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en específico? Ya, va a ser menos mu mg coseno de alfa, y este d, ¿sabemos cuánto vale? Es la mitad del perímetro de esta circunferencia. Y esto quiere decir que es el radio por el ángulo. En este caso va a ser el radio, que es L, y el ángulo es pi, está en radianes. Y el t-tongo, punto t-tongo, vale 1. Sí, entonces ahora tenemos el trabajo realizado por la fuerza rosa. Ya estoy viendo el chat. El eje positivo iba hacia la izquierda. Ya que... o sea, el eje positivo, ¿a qué me refería con el t-tongo? Me refería a esta dirección. Pucha, el lápiz no me escribe.
Me refería con esa dirección. O sea, al inicio iba acá y después a eso, la dirección T tongo va acorde a la circunferencia, como la tangente de la circunferencia. Y la fuerza de roce siempre se opone a este T tongo. Entonces, por eso el negativo. ¿Sí? ¿No? Ya parece que todo bien. Eh, ya, entonces, ¿qué es lo que Una tenemos? pregunta, Dime. en el desplazamiento, nosotros consideramos como que subió en línea recta, ¿cierto? No que hizo la circunferencia. No, que hizo la circunferencia. Ya. ¿Y por Sí, qué? ¿Y porque no son ejes distintos? lo que pasa es que el trabajo por la fuerza roce, es que formalmente lo que se tiene que hacer, esto lo van a ver en mecánica, es como tienes que esta partícula sigue esta circunferencia y a medida que vas subiendo, siempre vas sintiendo la fuerza roce. Entonces, lo que se hace es como sumar trocito por trocito de este camino, ¿ya? Pero en este caso no es necesario porque eh, la fuerza de roce es una constante para el camino, por así decirlo, porque lo único que depende es de la inclinación. Entonces, hay que calcular en todo el camino en que esta masita sintió el roce. A eso quiero llegar. Ya. Ya lo sé. Aquí. em, Ya, tenemos estos. Ya, espérenme que me están molestando en la puerta. Denme 5 segundos. Ya, perdón. Mi hermanito, como siempre. Ya, entonces, situación, tenemos la energía inicial, tenemos la energía final y tenemos el trabajo realizado por el roce. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo se relacionan estas cosas? Bueno, tenemos que recordar que el trabajo realizado por la fuerza roce es la variación de la energía mecánica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya que me refiero con esta variación es que es energía final menos la energía inicial. Entonces, si reemplazamos todo lo que tenemos de la parte anterior, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el trabajo realizado por la fuerza de roce menos mu, mg, l, coseno alfa por pi es igual a la energía final que correspondía un medio, masa, rapidez final al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, más 2 mg L seno de alfa, menos la energía mecánica inicial, que era netamente la energía cinética, en específico esa. Entonces nos va a quedar menos un medio masa rapidez inicial al cuadrado. Ya, tenemos este corcho. Entonces ahora pongámosle la información que tenemos de la rapidez final. Pongámosle en el caso límite, ¿ya? Porque la rapidez final no la conocemos, pero tenemos por enunciado queremos calcular cuando la tensión no se anule. Es decir, que la tensión, nos ponemos en el caso límite, en donde la tensión tiende a cero. Eso quiero decir. Entonces, voy a anotar la siguiente, pero por la ecuación 1 que es la de la tensión. Y poniéndonos en el caso límite, ¿qué es lo que tenemos? Es que la tensión que
hagámosla tender a 0, es igual a la rapidez final al cuadrado sobre el radio menos la componente del peso. ¿Sí? Entonces, de acá tenemos que la rapidez final al cuadrado, ya por m, es igual a mgl seno de alfa. Ya, entonces, usemos esta información de acá y pongamos esta información en la ecuación que tenemos arriba que salió por que el trabajo fuerza-roce es la diferencia en la variación de la energía mecánica. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Tenemos el trabajo realizado por el roce, coseno alfa pi, es igual a un medio, y ahora voy a poner esto que nos salió por dinámica, que es mg L seno de alfa más 2 mg L seno de alfa menos un medio la masa por la rapidez inicial al cuadrado, que es lo que queremos obtener. Y acá es netamente algebraico ya. Ya, ¿qué podemos hacer? Acá, por ejemplo, tenemos 5 medios. mg seno de alfa. Si lo conté bien, 2,5, ya 5 medios, sí. Y un medio masa rapidez, sea al cuadrado. El coseno de alfa. De acá podemos simplificar por m. Y multiplicar por 2. Entonces nos va a quedar eso es igual a 5gl seno de alfa menos 2 mu gl coseno de alfa. Y entonces, por lo tanto, la rapidez inicial mínima que tiene que tener para que esta cosa, la tensión no se vaya a 0, va a ser la raíz de esto. GL 5 seno de alfa menos 2 mu coseno de alfa, y acá me faltó un término que era el pi, perdón, pi, pi, pi. Entonces dejen ver si lo escribí bien, dejen ver mi torpedo, 2 mu. Ya tengo un problema de un signo, ya lo vi, ya, perdón. Este coso tiene que ser positivo, así que esto tiene que ser positivo. Mu seno alfa pi, 5 seno alfa GL. Sí, ahí está súper. Y con eso respondimos la parte A. Vale, te puedo preguntar de lo mismo que había preguntado antes sobre lo del Dime. roce. O sea, que prefiero decirlo como explicando cómo yo lo veo. O sea, ¿Mm? digamos que el eje X sería por donde actúa el seno de la masa por la gravedad, ¿Ya? y el Y sería obviamente la normal. ¿Ya? El roce actúa, Perpendicular a esas eh, dos cosas. No actúa ni de X tongo ni el Y tongo que acabas de mencionar. O sea, perpendicular a eso. claro. Mm, Mm, ya. A ver, me voy a meter o sea, este dibujo. sí, Ya. El X tongo dijiste que era la componente del peso, el mg seno alfa, entonces sí, estaría apuntando hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? ujú, sí, El Y tongo que mencionaste sería la normal, así que es perpendicular a este plano. sí.
Ahora, la fuerza de roce no actúa ni en esa dirección ni en esa dirección, está actuando de manera perpendicular en específico a, a tu dirección del componente del peso que mencionaste. Está O sea, actuando, sería Z, en este caso, si uno lo ve como X, Y, Z. claro, claro. O sea, estaré actuando en esas direcciones perpendiculares. Ya. Oh, ya, ya. Pero ¿es ¿Ya? porque es roce cinético? ¿Solo por eso? Eh, o Creo sea, que claro, el roce cinético ya se está moviendo. Si es roce cinético, el roce siempre se está oponiendo al movimiento. Y en específico, como la masita tiene velocidad hacia la derecha, el roce va a estar apuntando hacia la izquierda, en el punto más alto, en el dibujito. ya, 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 Sí, ya, ya, ya igual ya entiendo. en cualquier otro punto, ya lo voy a anotar con celeste, por ejemplo, si estuviéramos acá, la pelotita se está moviendo hacia ella, tiene una rapidez hacia allá, y la fuerza de roce se opone a ese movimiento, estaría apuntando hacia allá. Ya, Entonces siempre ya entiendo. está apuntando en la dirección contraria hacia donde se está moviendo tangencialmente. Ya, ¿Sí? ya caché. Pero, ya, ya caché, ya caché, ya ¿Sí? caché, ya caché. Pero igual como que el movimiento ya va hacia ese lado, pero después va a ir girando poco a poco. Mm, Claro, claro, o sea, por el roce va a ir teniendo una rapidez menor a cada rato hasta que se detenga. Si el roce va a disipar toda la energía. Si esta cosa está rotando ahí. ya, ya ahí ya caché cómo hacerlo. Ya, bacán. Pero, ¿y cuál era el otro roce? Está roce cinético El roce es y... estático, es cuando si esta pelotita no se moviera, no se estuviera deslizando con respecto a la superficie. O sea, por ejemplo, el caso más típico es, en el aire, ¿o no? no, o sea, en el plano inclinado, pero imagínate que estuviera quieto en la parte de arriba y no hubiera tensión. Entonces, lo único que sostendría esta pelotita sería el roce estático. Ya, Y ahí habría que cambiar un poquito porque el roce estático se estaría actuando de otra manera, estaría actuando, ya imaginemos que no tenemos no tenemos una cuerda y si esta cosa no se está moviendo, no se estaría moviendo, el roce estaría sosteniendo la pelotita, si fuera roce estático. ya. Sí, entonces ahí hay que ver hacia dónde se quiere ir la pelotita para tirar la fuerza de roce al otro lado. Ya que en mi mente era como roce estático, una cuestión así en este momento. Pero ahora ya entendí que era como opuesto a la velocidad, o sea, a dónde iba Claro, la velocidad. exacto, porque tenemos que la masita se está moviendo con respecto a esta superficie. Tenemos roce cinético. Ya, Eso, ya eso. entendí. Ya. Gracias, Ale, Ale. Ok, dime. igual es una pregunta que me cuesta como mucho verlo en 3D. Ah, sí, El, sí. el, Pasa, pasa. entiendo que la normal, la tensión y la fuerza de roce coinciden con los ejes que pusimos, Sí. pero el peso no coincide con ninguno. Y mi duda es, entonces tendríamos que descomponerlo en cada eje, ¿cierto? O sea, eso es lo que hicimos. O sea, descompusimos el peso en específico en dos ejes porque ahí tiene proyecciones. En el Ese, eje en el eje T no tiene ninguna proyección. no tiene ninguna proyección. Eso es lo que Porque no entiendo. es que el peso no está apuntando de manera chueca, por así decirlo. O sea, hay que notar que em, el peso va siempre hacia abajo, ¿cierto? ¿Sí? Si tuviera el peso o por algún motivo el peso estuviera apuntando hacia el lado, ahí tendría una proyección de manera tangencial. Ya. Sí, pero como Ah, ya, ya, está ya entendí. apuntando hacia abajo, la proyección en el eje tangencial va a ser nula. Como si lo viéramos como de frente, por decirlo así, sería o sea, si lo viéramos justo desde T, sería un punto, ¿cierto? Una cosa así, el vector se vería como un punto. Claro, claro. O sea, sería una proyección nula. Ya, ya, ya. Ya, igual está difícil. Gracias, Ale. Aquí. Eso con la P1.
salió en un control del 2015 por si le quieren echar un vistazo. Eh, ¿Alguna duda? Así, o alguna duda, algo que no haya quedado claro. ¿No? Ya igual, recapitulemos un poquito ya. Acá claramente era difícil ver un poquito cómo jugar la fuerza de manera tridimensional, porque tenemos un plano inclinado y eh, ya cuesta verlo. Ya, pero sin contar eso, se arma su DCL, armamos nuestras ecuaciones de movimiento y llegamos al mismo problema que tuvimos en el auxiliar pasado, que es, llegamos hasta una parte con dinámica y después no podemos seguir avanzando. ¿Y cómo vamos a seguir avanzando? Le metemos la información que nos entrega la energía. En este caso, tenemos una fuerza disipativa, entonces la energía no se conserva, pero nosotros sabemos que esta relación, que es el trabajo realizado por la fuerza de roce, es igual a la variación de la energía mecánica. O en realidad es el trabajo por una fuerza no conservativa, pero en este caso la fuerza no conservativa es la fuerza de roce. Y de ahí jugamos, y en específico ya teníamos dos incógnitas, la rapidez final, la rapidez, y nos estaban preguntando por la rapidez inicial. Y ahí complementamos con un poquito lo que nos estaban diciendo en el enunciado, que era básicamente ponerse en el caso límite con respecto a la tensión y de ahí calcular cuánto vale la rapidez inicial. Eso. Ya, entonces, si no hay más dudas, veamos la P2. ¿Ya? Y acá definitivamente es mucho texto, entonces así a modo de síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un resorte que está unido a una masita de masa M, vale con la redundancia. Ya, y tenemos dos masitas en una circunferencia. Esta masita que es más liviana tiene masa M, está unida a un resorte, y tenemos abajo una masita que tiene 3M de masa. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Debido al resorte, la masita que se suelta al reposo, ¿ya? Pero debido al resorte, la masita va a bajar y va a impactar con esta otra masita. ¿Y qué es lo que va a pasar? Debido al impacto, ya voy a mencionar a qué se refiere colisión elástica, la masita 3M va a subir acá y la masita M va a subir hasta acá. Entonces nos piden, y ahí cuando suben acá se quedan con rapidez cero, ambas cosas, y nos preguntan cuánto tiene que valer M para que esta situación ocurra. ¿Ya? Entonces esto es un poquito de adelanto de la materia, pero no tanto. Ya, lo único, así como nuevo, quizás que no necesario tienen que saber es qué es una colisión elástica. Ya, y ahora si viene la materia de colisión, lo van a ver pronto con la profe. En específico, una colisión elástica es un choque perfecto, un choque idealizado en donde se conserva una cantidad que se llama momentum y se conserva la energía. Entonces acá vamos a usar netamente conservación de energía porque no sabemos qué pasó con el momentum. No sabemos qué momentum todavía. Así que eso es en síntesis de la P2. Entonces, veamos qué pasó con la P2. Ya definitivamente, no sé qué le pasa a la hoja. Se agrandan los puntitos, se ponen en blanco, no cacho. Ya, pero sin contar esos problemas, seamos no. Ya. Entonces, ¿qué tenemos de síntesis? ¿Cuál es la situación? Ya tenemos en específico tres tiempos que nos van a interesar. Ya tenemos esta masita que tiene M, y abajo tenemos una masita de TSM y la M está atada a un resorte. Ya lo voy a ver ahora eh, en el dibujo. ¿Qué va a pasar? Que debido al resorte, la masita M va a comenzar a descender y choca con la masita 3M. Acá ocurre un choque.
¿Y qué es lo que va a pasar? Que debido al choque, el 3M va a subir y el M se va a volver y va a ocurrir esto. O sea, van a llegar a este punto, al punto, este lo llaman el punto A y este el punto B, van a llegar con rapidez nula. Entonces nos preguntan cuánto vale M para que esta situación ocurra. Ya, entonces, em, ¿qué es lo que nos están diciendo básicamente? O qué es lo que nos están pidiendo es, veamos qué pasa con la energía. Ya, entonces, de partida, en este anillo no hay, en mi idea el resorte no hace nada. Estoy viendo el chat, perdón. Ya, el resorte sí va a hacer algo, y en específico es porque el resorte, ya, y eso también era importante, tiene largo natural nulo. Eh, entonces está netamente estirado. Y que un resorte se estire significa que hay energía potencial elástica. Y ahí esa es la gracia del problema, porque tenemos energía potencial elástica, potencial gravitatoria. Y ver cómo, qué es lo que va a pasar con eso. Ya, entonces, y ahí en el anillo no hay fuerza disipativa, así que eh, no va a haber pérdida de energías por ahí y tenemos una colisión elástica, es decir, el choque conserva la energía. Entonces, la energía se conserva. Entonces lo anoto. Em, como no hay fuerzas disipativas, y tenemos colisión elástica, la energía se va a conservar. O la energía se conserva. Ya, entonces, como la energía se conserva, consideremos los casos que conocemos bien, que sería, o las situaciones que conocemos bien, que sería esta situación, la voy a llamar la situación, no sé, ya inicial, que es típico, y la situación final. Y de nuevo, ¿por qué la conocemos bien? Porque sabemos que en el caso inicial las masitas parten con rapidez nula. O sea, y la de abajo en específico está en reposo. Y esta la dejan con rapidez nula. Así que ambas parten con rapidez nula. Y, y ahí, por ejemplo, ¿por qué no usamos la situación 2? Es porque no sabemos a qué rapidez está la otra pelotita. Ya, se podría hacer, sí, pero dado que se conserva la energía, podemos utilizar situaciones que son más simples. ¿Para qué complicarse? Em, Ale, dime. aquí como que la fuerza de todo, siempre dependiendo del momento, va a ir variando, ¿cierto? Porque el resorte como que depende del sistema de referencia positivo y después pasa a ser negativo, ¿no? Y después pasa a ser positivo, ¿no? Mm, ya, más que el tema de los signos, o sea, ya, la fuerza rosa, o sea, del resorte, perdón, ya siempre está. O sea, si siempre está a la derecha. Exacto, tiene al menos No, siempre un componente hacia la derecha. El punto es que va cambiando, entonces analizar esto por dinámica ya se hace imposible porque la normal va cambiando y el peso también es más complicado analizarlo por dinámica. por dinámica se podría hacer a lo mejor con límite, ¿no? Así como tomando, o nada que ver, como tomando punto a punto. Claro, o también con herramientas que todavía no manejan, quizás con integrales, cositas de ese estilo. Ya. Pero ya eso, inmediatamente que por dinámica es un camino muy difícil. Entonces, es directamente a través de la conservación de la energía. Así como tip, cuando tenemos fuerzas variables, no es recomendable ocupar dinámica, ¿cierto? O sea, no es recomendable, no se puede. Claro, claro. O sea, de que se puede, pero no están las herramientas todavía. Ya, ya, gracias. Aquí. Em, ya, entonces, consideremos la situación inicial para ver cómo se comporta la energía en este caso. Entonces, situación inicial. Ya, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos la circunferencia. em, acá está el centro.
y acá una instancia está este resorte. Ya voy a anotar las masitas. Está la masita M, está la masita 3M y que partan del reposo. Ya entonces, ya para la energía, ¿qué es lo que necesitamos? La energía es igual a la cinética más la energía potencial. Y la energía potencial se refiere a la potencial gravitatoria, la potencial elástica, todas las potenciales que haya. ¿Ya? Em, Partamos con definiendo la potencial gravitatoria. Ya necesitamos definirnos una altura. Ya, esto es tema de elección, pero al menos yo, o sea, consideramos que esta va a ser la altura igual cero. También se podría considerar esta altura igual a cero, esta altura igual a cero. Se puede elegir cualquier parte, donde les convenga más o les sea más cómodo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la energía inicial? La energía inicial corresponde a a la energía completa del sistema. Ya en específico, la energía completa de las masitas. ¿A qué me refiero con eso? Que va a ser la cinética que tenga la masita 3M, más la potencial que tenga la masita 3M, más la cinética que tenga la masita M, más la potencial que tenga la masita M. ¿Ya? Por enunciado, estas cosas parten del reposo, así que la cinética de ambas masas va a ser nula. Sí, porque la rapidez al cuadrado es 0 al cuadrado es 0. Ahora veamos qué pasa con los potenciales. Partamos con el más simple, el potencial de la masita 3M, que va a ser netamente una potencial gravitatoria. Y esto va a ser mg por la altura que tenga. En este caso, la altura corresponde a esta. No voy a cambiar de color. A esta altura. Y dada nuestra elección del 0, la altura que tendría la masita TCM está en la parte negativa. Así que sería menos R. ¿Ya? Y algo más importante es que la masita vale 3M, no es mg directamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 3mgr. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos la potencial de la masita 3M. Veamos qué pasa con la masita M. El potencial de la masita M corresponde a la potencial gravitatoria más la potencial elástica, la potencial del resorte. ¿Y esto cómo va a ser? Va a ser la altura de esta masita corresponde a R, pero está arriba, así que mgr positiva, más un medio K por cuánto se está estirando esta cosa. Lo voy a llamar delta al cuadrado por ahora. Entonces, veamos cuánto vale este delta, esta elongación del resorte. Ya esto es netamente geometría. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos nuestro, yo lo voy a dibujar acá. Tenemos que esto vale R. Tenemos nuestro resorte estirado y que está a una distancia 2R del centro por enunciado. Entonces, esto es perpendicular. Esto es nuestro delta. Entonces, acá podemos usar en Pitágoras. Entonces, el delta va a ser 4, 5R al cuadrado. O raíz de 5R. ¿Sí? Ya, entonces, la potencial, la masita M va a ser el mgr más 5 medios K por este delta al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, la energía inicial es igual al potencial menos 3 mgr más 5 medios kr cuadrado
más mgr. Y esto corresponde a menos 2 mgr más 5 medios kr cuadrado. Ya, entonces tenemos la energía inicial. Ya estoy viendo el chat. ¿Por qué las sumas? ¿Por qué estoy sumando la energía? Porque estoy viendo la energía del sistema como tal. No estoy viendo la energía por las masitas por separado. ¿Por qué? Porque si yo aíslo estas cosas, considero esto como un sistema, la energía de ese sistema no se está disipando. Entonces, em, conviene verlos todo de inmediatamente. ¿Y eso se puede? Sí, se puede porque si yo aíslo este sistema y no hay, o sea, ¿qué me refiero con aislar? Ya estoy considerando este sistema como un todo. Como la energía en este sistema no se está perdiendo, no cambia ni todo, se va a conservar como sistema, como un todo. Entonces, por eso se puede hacer. Y ahora, ¿qué pasaría si el largo natural no fuera nulo? Si no fuera nulo, el estiramiento del delta sería distinto. Habría que considerar delta menos L0. Claro, el largo final menos lo que estamos calculando como tal es el largo final, ¿ya? Entonces, cómo se gana la energía potencial es cuánto este resorte se estiró con respecto a su largo natural. Entonces, sería el largo final menos L0 y eso aportaría la energía potencial elástica. Y eso pasaría cuando no fuera nulo. La gracia de hacerlo nulo es un caso súper hipotético, no existe sistema físico con un potencial elástico nulo, pero la gracia es echarse ese término que suele molestar. Ya, entonces, sigamos. Tenemos la situación inicial, vamos a la situación final. La situación final. ¿Cuál es la situación final? Tenemos la circunferencia, tenemos nuestras masitas, la masita 3M que llega hasta acá, la masita M que llega hasta acá y que está atada al resorte. Y tienen rapidez nula ambas masas en ese punto. Ya, entonces, la energía final, ¿cómo nos va a quedar? Y hay algo muy importante a recordar, es que nosotros definimos, ya está, el centro, definimos la altura igual a 0 ahí, en esa línea horizontal, ¿sí? Ya, ¿cómo nos va a quedar? Ya, va a ser la cinética 3M más el potencial de 3M más la cinética de M más potencial de... Ya, por enunciado, estas cosas quedan en el reposo, así que esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Ya, la potencial del 3M sería netamente potencial gravitatoria, pero como se queda a una altura igual 0, va a ser 0. Y la potencial de la masita M sería la potencial gravitatoria más la potencial elástica. Como se queda a una altura igual 0, así que la potencial gravitatoria es 0. Y nos quedaría netamente la potencial elástica, que es cuánto se está estirando este resorte. Ya, por enunciado, recordemos que, lo voy a anotar acá, esto vale R y toda esta distancia son 2R. Entonces, cuánto se está estirando este resorte es igual a R. Así que nos queda un medio K R cuadrado. Sí, entonces la energía final en este sistema va a ser netamente un medio K R cuadrado. Súper. Entonces ahora realicemos la conservación de la energía. Que la energía inicial es igual a la energía final.
la energía del sistema no se disipó. ¿Y cómo nos va a quedar? La energía inicial va a ser menos 2 mgr más 5 medios kr cuadrado. Esto es igual a un medio kr cuadrado. Entonces, nos queda que 2 mgr es igual a 5 medios menos un medio. Así que va a ser 4 medios. Eso quiere decir 2 kr cuadrado. ¿Sí? Y de acá podemos simplificar inmediatamente algunas cosas. O sea, por ejemplo, el R y el 2. Entonces, como nos va a quedar finalmente, y por lo tanto, M va a ser igual a KR sobre G. Y ahí respondimos la P2. Sí, entonces, como nos da el problema es que sí, se puede, para analizar la conservación de energía, para responder esto, se tenía que considerar la energía del sistema como un todo. ¿Sí? Em, se podría haber hecho por separado, sí, pero después habría que incluir de cierta manera qué pasa con la otra masita, y eso puede ser un poquito más engorroso. Si hubiese habido roce, entonces no se podría observar todo el sistema. Si hubiera roce, se podría hacer lo mismo que se hizo en la parte anterior. Había que calcular el trabajo que realizó el roce para ambas masitas y ver cuánta energía se disipó y ver qué pasa con la diferencia de energía. ¿Sí? Em, eso. em, ¿Habría que sumar los trabajos de ambas masas? Sí, habría que sumar el trabajo de la fuerza de roce de ambas masas, del roce, sí. Claro, porque el roce estaría a través de las dos masas disipando energía. Le estaría a través de a través de estas dos masas quitando la energía al sistema. Eso. ¿Qué más? Ya esto igual es con un poquito de adelanto. Temas de colisiones ya lo vamos a ver, y en específico este problema originalmente era con una colisión perfectamente inelástica. Las dos masitas subían juntas y en esos tipos de choques se pierde energía. Pero cuando tenemos choque elástico se conserva la energía, así que todo bien. Eso, ¿alguna duda? Ah, y acá como ya eso como lo importante, porque se pone este problema es, ya tenemos un sistema, ok, pero a la vez tenemos dos potenciales. ¿Cómo se meten estos dos potenciales en la energía? Netamente sumando los dos potenciales, el potencial gravitatorio y el potencial elástico. Eso, ya nos quedan 15 minutitos y la P3 es relativamente rápida. Entonces, démosle con la P3 o su break, no sé. Ya, entonces démosle con la P3, ¿no? Ya, ¿qué nos están diciendo? Em, ya tenemos un bloque de masa M que se eyecta por un resorte de constante elástica K. Lo que se desliza por un tramo horizontal con roce y luego sube por un tramo liso hasta una altura h por determinar. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale este h? Una vez que el cubo alcanza el punto más alto, este retorna y comprime el resorte en beta veces este delta. Con delta la compresión del resorte utilizada para eyectar el bloque. Determina la altura máxima de h de subida del bloque en el tramo indicado. Ya. La gracia de este problema es que nunca nos están dando información del roce. No nos dicen, no tenemos cuánto vale el coeficiente de roce, entonces no podríamos calcular el trabajo realizado por la fuerza de roce directamente. Pero sí nos están dando la información de qué pasa con el resorte. Inicialmente se comprimió un delta y después se comprimió beta veces delta. ¿Ya? Y acá un poquito de intuición. ¿Este beta va a ser mayor a 1 o menor a 1?
pregunta abierta. Cambia un poquito la pregunta. El resorte, después de que el bloque M vuelva a descender, se devuelva y pase por esta zona de roce de nuevo, ¿el resorte se va a comprimir más o menos? Mm, Ya voy a dejar la pregunta ahí y jugamos un poquito con la situación y después respondemos a esa pregunta. Si no se entiende bien todavía. Entonces, la P3. Entonces, el síntesis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos situaciones. Tenemos voy a hacer un copy paste. Ya tenemos un resorte que está comprimido en delta y acá hay rosa. Voy a hacer con rojo. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos esta energía inicial, el bloque sale, va a perder energía y va a llegar hasta una cierta altura, H, que es la que queremos determinar. ¿Qué va a pasar? Después de la altura H, el bloque va a comenzar a descender y va a pasar nuevamente por esta zona con roce. Y va a comprimir nuevamente este resorte. Entonces, se comprime beta veces delta. Entonces, lo que le estaba preguntando es qué pasaba con este resorte, si se comprimía más, si se comprimía menos, y es como dice en el chat, se comprime menos porque es rosa. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Inicialmente teníamos una cierta energía asociada al resorte, parte de esta energía se pierde debido al roce, y después vuelve a pasar por la zona con roce, entonces vuelve a perder más energía. Entonces, toda esta energía, la energía que tenía inicialmente no la voy a recuperar, así que voy a tener una cantidad menor de energía que se va a traducir en una menor compresión del resorte. Y esto, inmediatamente con esta intuición de qué pasa con la energía, podemos decir acá que beta tiene que ser menor a 1. El beta no puede ser mayor a 1, no podemos tener como 5 veces la compresión, porque no vamos a tener la energía para realizar eso. Se perdió energía, entonces no podemos volver a comprimir un delta, este resorte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos ya que el trabajo realizado por la fuerza roce es la variación de la energía mecánica. Pero el problema en este problema es que no tenemos la manera, como por definición, de calcular cuánto vale este trabajo realizado por el roce. No podemos hacer fuerza roce punto de desplazamiento porque de partida no sabemos cuánto vale esta zona con roce y no sabemos bien cuánto vale la fuerza de roce. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Consideremos la situación, voy a llamar esta situación 1 y esta situación la voy a llamar 2. Entonces, analicemos la situación 1. ¿Cómo nos va a quedar la situación 1? Que el trabajo por la fuerza de roce va a ser igual a la energía final menos la energía inicial, ¿cierto? La variación de la energía mecánica. ¿Ya? Em, ¿Cuál va a ser nuestra energía final? Sería la energía final, a esto me voy a referir con energía final y esto me voy a referir con energía inicial.
¿Ya? Pero en este tramo la energía final se conserva. Y para que llegue a la altura máxima, en este punto la rapidez es lo que tiene que ser cero. Así que la rapidez final, o sea, perdón, la energía final va a ser netamente energía potencial gravitatoria. Ya, y para no complicarnos la vida, definamos que la altura va a ser ahí cero. ¿Cómo va a ser entonces? La energía final va a ser mgh menos la energía inicial, que era la energía netamente potencial elástica. Va a ser menos un medio K por el delta al cuadrado. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa con la situación 2. ¿Qué tenemos? De la situación 2, ya de nuevo, el trabajo realizado por la fuerza roce es de energía final, la voy a llamar final 2, menos la energía inicial 2. ¿Ya? ¿Qué me estoy refiriendo con eso? Es que acá vamos a tener la energía inicial 2 y acá vamos a tener la energía final 2, cuando se comprime nuevamente el resultado. ¿Qué va a pasar? La energía final 2 corresponde netamente de nuevo a la potencial elástica, ¿ya? Pero tenemos una compresión menor. En este caso que era un medio K beta delta al cuadrado. Y nuestra energía inicial, estamos viniendo de una cierta altura, va a ser también mgh. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos dos formas de calcular el trabajo de la fuerza roce, igualémosla. Entonces, el trabajo de la fuerza roce va a ser mgh menos un medio K delta al cuadrado es igual a un medio K beta delta al cuadrado menos mgh. ¿Sí? De esta última igualdad que tenemos, que 2mgh es igual a un medio K delta al cuadrado beta al cuadrado más 1. Y de acá inmediatamente tenemos que h va a ser un cuarto K delta cuadrado sobre mg beta cuadrado más 1. Y con eso respondimos la P3. Ya era un problema súper cortito, pero estaba interesante porque no teníamos una manera de calcular directamente el trabajo realizado por la fuerza Rosse. O sea, no se calculaba por definición. Ya tenemos un par de minutitos, así que analicemos un poquito más qué pasa con el problema. ¿Qué pasa, así ya como de manera para complementar, qué pasa si el beta hubiera sido igual a 1? Es decir, la compresión inicial era igual a la compresión de la segunda situación. Si eso pasaba, tenemos que la altura es igual a un cuarto K delta cuadrada mg por 2. Y esto es un medio K delta cuadrado sobre mg. Y esto como que nos está diciendo que habría habría conservación de la energía. ¿Ya? Y ya eso tiene sentido. Veamos entonces qué hubiera pasado con el trabajo realizado por la fuerza Rosse. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza Rosse, considerando beta igual a 1, ¿qué es lo que hubiera pasado? Podemos calcular de acá. G mg más 1. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Acá podrían simplificar. Y el punto es que ya, si ponemos que beta igual a 1, nos queda
esto exactamente igual a cero. Entonces, tiene sentido. Si beta, la misma, si se hubiera, si, si la compresión en la situación 2 hubiera sido a la misma compresión de la situación 1, no tiene, no debería haber pérdida de energía. Entonces, no debería haber trabajo realizado por la fuerza rosa. ¿Sí? Pero sabemos que no es así. Beta tiene que ser menor a 1. Eso. Ay, ya estoy viendo el chat. Me cuesta entender por qué el trabajo rosa se conserva. Em, no es que se conserve, sino que, dado que es el mismo trayecto, no hay una pérdida de masa, el trabajo realizado en una parte tiene, o sea, el trabajo realizado por la situación 1 va a ser igual al trabajo de la fuerza rosa de la situación 2. ¿Ya? ¿No sería menor trayecto si se comprime menos? O sea, acá estamos asumiendo igual, de cierta manera, que estamos considerando que cuando ya toca el resorte, en esa zona no hay roce. Eh, entonces, creo que eso es lo que genera duda o no. Claro, eso también o sea, era importante. A partir de los resortes, no hay roce. Entonces, solamente la zona en donde no está el resorte. Eso. Claro, si fuera roce hasta el final, habría que considerar el trabajo hasta que realiza, considerando este delta o no, o considerando estos deltas, estas compresiones. Y eso, le alcanzamos justo. No sé si hay alguna duda con respecto a la P3 o no. ¿Todo claro? Ya, parece que sí, entonces. Ya, entonces voy a dejar de grabar.